Bien, iniciamos el estudio bíblico matutino del día de hoy, 21 de marzo 2021, y el tema de hoy es el artículo número 20 de la Confesión de Fe del Evangelio y del alcance de su gracia. Del Evangelio y del alcance de su gracia. Así que vamos a orar para empezar el estudio de hoy. Padre, gracias te damos porque tú nos has salvado. Tú eres un Dios que en tu providencia, según tu buen propósito, nos has alcanzado con tu evangelio, nos has traído a la salvación en Cristo, nos has transformado, nos has enriquecido en toda manera, nos has bendecido de toda forma, y bendito sea, Señor, porque según tu beneplácito nos has elegido para ti, para alabanza de la gloria de tu gracia. Y Señor, hoy vamos a estudiar y pedimos tu dirección en todo. Que tu Santo Espíritu nos guíe en todo lo que hemos de ver y que podamos ser fortalecidos en la fe. Y te pedimos, Señor, por aquellos también que estarán escuchando esta grabación después, que también pueda serles de bendición a sus vidas. En el nombre de Jesucristo. Amén. Voy a compartirles la pantalla. Y aquí está la presentación del Evangelio y del alcance de su gracia. Iniciamos el estudio de hoy para la gloria del Señor y para el bien de su iglesia. Este artículo tiene pues cuatro incisos, digamos, 4 números. El primero dice así: habiendo sido quebrantado el pacto de obras por el pecado, y habiéndose vuelto inútil para dar vida, agradó a Dios dar la promesa de Cristo, la simiente de la mujer, como el medio para llamar a los escogidos y engendrar en ellos la fe y el arrepentimiento. En esta promesa, el Evangelio en su sustancia fue revelado y por lo tanto es eficaz para llevar a los pecadores a la conversión y salvación. Bien, entonces este primer punto nos está enfatizando una cosa muy importante, que es que le agradó a Dios dar la promesa de Cristo como el medio para llamar a los escogidos y engendrar en ellos la fe y el arrepentimiento. Dice que una vez que el pacto de obras fue quebrado, es decir, dicho de otra manera, una vez que Adán y Eva cayeron, una vez que ellos pecaron, entonces le agradó a Dios en su beneplácito, en su libre voluntad, dar una promesa en Cristo y a través de Cristo llamar a todos los escogidos y engendrar en ellos la fe y el arrepentimiento. Entonces, Dios quiso que así fuera desde el inicio, que la salvación fuera a través del Señor Jesucristo, que el Evangelio fuera el Evangelio del Señor Jesucristo. Y tenemos aquí entonces la primera mención de este Evangelio. Dice Génesis 3:15: y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Aunque la confesión, y normalmente se dice que esta es la promesa del Evangelio o el protoevangelio, la primer promesa de Dios de salvación, en realidad en el contexto esto lo está diciendo Dios a la serpiente. En realidad no es una promesa, es una maldición. Dios está ahorita repartiendo castigos, y entonces maldita la tierra por tu culpa, Adán, y vas a sudar y vas a trabajar y tú vas a llevar dolores, mujer. Le dice a Eva, vas a tener mucho dolor, y a la serpiente le dice, tú vas a ser herida en la cabeza. Entonces es una, digamos, maldición, y es donde nosotros vemos una promesa. Si nosotros decimos que esta es la promesa del Evangelio, entonces se le dio a la serpiente la promesa del Evangelio. Pero en realidad para la serpiente es una maldición, para nosotros es una bendición, una promesa, ¿verdad? Entonces aquí está disfrazada la promesa
en medio de una maldición hacia la serpiente y está augurando que va a venir una simiente, la simiente de la mujer, a herir a la serpiente, ¿sí? Entonces aquí está, así le agradó a Dios. Dios dijo que así iba a ser y desde entonces todos los descendientes de Adán, incluyendo Adán y Eva, esperan esa promesa, esperan a la simiente. Nos dice, por ejemplo, Hebreos capítulo 11, después de estar hablando de algunas personas que ejercieron esa fe en el Señor, en sus promesas, dice: conforme a la fe murieron todos, sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Ahí está, todos están conforme a la fe viendo hacia el futuro, hacia esa promesa, hacia el momento en que llegue la simiente de la mujer. Entonces, el primer punto, aunque nos dice varias cosas, lo principal que nos está diciendo ese primer punto es que a Dios le agradó dar la promesa de Cristo como el medio para llamar a los escogidos y engendrar en ellos la fe y el arrepentimiento. Y todos vemos hacia Cristo. Desde el inicio hasta el final de la historia humana, la centralidad está en el Evangelio de Jesucristo y solamente en Cristo hay salvación. Bien, punto número 2. Esta promesa de Cristo y la salvación por medio de Él es revelada solamente por la palabra de Dios. Ni las obras de la creación, ni la providencia con la luz de la naturaleza revelan a Cristo o la gracia que es por medio de Él, no en forma general ni velada, igual como tampoco los hombres que no tengan una revelación de Él por la promesa del Evangelio pueden obtener una fe salvadora o arrepentimiento. Lo que está diciendo, en resumidas cuentas, es que esta promesa que Dios hace de salvación en Jesucristo solamente se revela por la palabra de Dios. No hay otra manera de llegar. Ahora, la palabra de Dios en el principio era muy compacta, resumida, breve. Conforme va pasando, la revelación ha sido progresiva y se ha ido extendiendo, ampliando, clarificando en muchos sentidos. Entonces, en ese sentido, sí tenemos una visión más amplia. Pero de todas maneras, la promesa de salvación en Jesucristo solamente se puede conocer a través de la palabra de Dios. No hay otra manera. Esta promesa de Cristo es revelada solamente por la palabra de Dios. Y eso el apóstol Pablo nos va a decir que todo aquel, Romanos 10, 13 al 17, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel del cual no han creído, en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueran enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al Evangelio. Pues Isaías dice resueltamente: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Es necesaria, indispensable, la revelación del Evangelio en la palabra de Dios, por la palabra de Dios, para que entonces pueda haber esta fe, este arrepentimiento, esta salvación que se ofrece en Jesucristo. Solamente es conocido por medio de la palabra de Dios. No hay otro medio. Es lo que dice esta parte. Entonces, el alcance de esa salvación se ve que está en cierta medida restringido, aunque al inicio era universal, porque ahí estaban Adán y Eva y toda la humanidad, ¿sí? Poco a poco se fue dispersando, pero no se fue dispersando en el mismo sentido ese evangelio, de tal manera que hay algunos que tienen ese desconocimiento porque no
fueron fieles a transmitir esa promesa del Evangelio. Lo que Génesis nos va a llamar con la palabra hebrea Toledot. Es como generación, pero también como una responsabilidad con tu generación. De tal manera que esta palabra que se repite, estas son las generaciones, está hablando sí de un desarrollo de la vida humana, pero también está hablando de una responsabilidad del cabeza de cada generación de transmitir esta promesa. De tal manera que al extenderse la humanidad, nos vamos a encontrar con el tiempo de que hay personas ignorantes totalmente del Evangelio porque no hubo esa responsabilidad de Toledot, de la generación. Entonces nosotros creemos no solamente por nosotros, sino también para nuestras generaciones. Tenemos un compromiso generacional para que la palabra siga siendo universal, porque no hay otro medio de salvación si no es por medio de la palabra de Dios. De tal manera que ahora es necesario que haya quien anuncie el Evangelio lejos, porque hay comunidades, poblaciones, ciudades, países que no han escuchado, y no hay otra manera de salvación sino por la palabra de Dios. Ahora, nos dice además que las obras de la creación y la providencia con la luz de la naturaleza no revelan a Cristo. No puede haber algún pueblo, nación o alguna tribu o alguna persona que solamente por observar la creación pueda comprender el Evangelio, porque el Evangelio está escrito en la palabra de Dios y ahí es donde está revelado. La naturaleza juega un papel importante, pero no hay una revelación específica, especial, para que apunte a Cristo. De tal manera que la Escritura nos dice que sí, la naturaleza revela la gloria de Dios, cuenta la gloria de Dios, la grandeza, el poder. Dice el apóstol Pablo en Romanos 1:20, las cosas invisibles de Él, o sea, de Dios, su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Así que la creación nos da un testimonio de Dios general. Podemos ver su poder, su deidad, y nos hace inexcusables delante de Él, porque la respuesta primaria debería de ser adorarle y darle gracias. Nos dice ahí mismo Romanos, y dice, si no le adoran a Dios, al Dios verdadero, y le dan gracias, entonces no tienen excusa. Entonces el testimonio de la creación es muy general. Sí nos sirve para decir que la persona no tenía excusa en cuanto al juicio, pero no es suficiente para mostrarnos el Evangelio de la salvación en Jesucristo. Eso es necesario que se proclame con la palabra de Dios. Y eso es lo que nos dice este segundo punto. Y dice que tampoco los hombres que no tengan una revelación de Él pueden obtener una fe salvadora. Entonces tenemos el punto número 1, a Dios le plació dar la promesa en Cristo. Punto número 2, esa revelación del Evangelio en Cristo es por la palabra de Dios. La creación da algo muy general, el testimonio de nuestra conciencia es muy general, no específicamente hacia el Evangelio en Jesucristo. Y tampoco los hombres que no tengan una revelación de Él pueden obtener una fe salvadora. No hay como que muchos caminos para llegar a Dios. No hay como que cada quien pudiera en alguna manera, de alguna forma, idearse para llegar a Dios. Entonces, esta parte del punto número 2 dice que el alcance del Evangelio está limitado porque necesitan escuchar la palabra de Dios. Quien no escuche la palabra de Dios no puede obtener una fe salvadora. Así le dijo el apóstol Pablo a los griegos, y vaya que los griegos investigaban, pensaban, filosofaban, y les dice ahí en Hechos 17, 29-31, siendo pues linaje de Dios,
no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte o de imaginación de hombres. Y ellos tenían imaginación, ellos tenían arte y esculturas y tenían todo esto, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres, todos, con el mismo camino, a todos los hombres en todo lugar, griegos y mexicanos al otro lado del mundo, en todo lugar, que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón, por Cristo. Tienen que conocer a Cristo, a quien designó dando fe a todos, a quien designó a Cristo, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Es necesario entonces el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nuestros pecados y fue levantado de los muertos para que nosotros lleguemos a conocerle a Él. Y en este momento, cuando escucharon lo de levantado de los muertos, le dijeron: ya te oiremos después, no creemos nosotros en la resurrección, nuestro intelecto nos dice que eso no es posible, y etcétera. Pero aquí vemos cómo las personas, por el testimonio de la naturaleza y por sí mismos, no llegan a Cristo. Para ellos, a lo más que pueden llegar es a decir que hay un Dios, sí, poderoso, creador, pero para ellos es el Dios no conocido. Para ellos es el Dios no conocido y que no pueden conocer a menos de que les sea proclamado el Evangelio por la palabra de Dios. Entonces, a lo más que llegarán es a una escultura de decir al Dios no conocido. No porque dicen por si se nos pasa alguno, no, porque saben por sus razonamientos, y es evidente que ahí está, pero no es conocido. Y ellos están seguros que ahí está el Dios no conocido, pero necesitan la revelación de la palabra de Dios. En ese momento lo rechazaron, pero hubo otros que creyeron. Ustedes pueden leer Hechos más ampliamente, pero aquí nos dice que solamente la salvación está en Cristo. Número 2, solamente esa salvación se puede proclamar a través de la palabra de Dios. No hay otro medio. Vamos al punto número 3 y al final dejamos las preguntas o comentarios que pueda haber. Punto número 3. La revelación del Evangelio a los pecadores, hecha en diversos tiempos y distintos lugares, con el agregado de promesas y preceptos para la obediencia que éste requiere de las naciones y personas a quienes es concedida, es sólo por la voluntad soberana y el beneplácito de Dios, no apropiándosela en virtud de promesa alguna, no obteniéndose por un buen uso de las capacidades naturales de los hombres, ni en virtud de la luz común recibida aparte de él, la cual nadie hizo jamás ni puede hacer. Por lo tanto, en todas las épocas, la predicación del Evangelio ha sido concedida a personas y naciones en su extensión o restricción con gran variedad, según el consejo de la voluntad de Dios. Bien, aquí tenemos que resaltar primero esta idea. Idea número 1. La revelación del Evangelio a los pecadores es concedida solo por la voluntad soberana y el beneplácito de Dios. Cuando una persona, nada más la salvación está en Cristo y a través de la predicación de la palabra. Entonces, cuando una persona escucha la palabra de Dios, de entre toda la humanidad, cuando a una persona le llegan a predicar la palabra de Dios y cree, eso es solo por la voluntad soberana y el beneplácito de Dios. Dios le concedió eso. No es porque la persona haya sido muy buena, no es porque el evangelista haya sido muy bueno y visionario, no es porque el misionero haya tenido alguna cosa especial, es por la voluntad soberana y el beneplácito de Dios. A Dios le plació que a ti y a mí, de entre toda la humanidad y en todos los tiempos, nos anunciaran el Evangelio de tal manera que en ese momento nosotros pudiéramos creer. Eso es el beneplácito de Dios. Dios quiso que llegara a ti el Evangelio y a mí.
y a alguna nación en especial. A Dios le agradó así, que a esa nación le llegara el evangelio, no por engrandecer a la nación. Yo sé que hay una tendencia a engrandecer a las naciones. Por ejemplo, algunos tienen la tendencia de engrandecer a Israel porque tuvo la palabra de Dios y decir, no hombre, Israel es la nación más padre, lo mejor, ahí viene todo, wow. Pero no es por esa nación. Algunos pudieran decir, bueno, los misioneros que vinieron aquí son norteamericanos, entonces Norteamérica es lo más padre. No, no es por una virtud en ellos, sino porque a Dios así le agradó, por la voluntad soberana y el beneplácito de Dios. No porque hubieran hecho, porque tuvieran alguna promesa especial, o porque tuvieran capacidades naturales o alguna virtud, sino por el beneplácito de Dios. Es lo que nos dice. Entonces, si nos llegó el Evangelio a través de norteamericanos o de ingleses La o voluntad de judíos, soberana y el beneplácito de Dios. entonces depende de por dónde nos haya llegado. De todas maneras, es la voluntad de Dios la que hizo posible esto, ¿verdad? No, no es por nosotros. Ahora, la segunda idea que nos está presentando aquí, bueno, déjenme les pongo el pasaje de la escritura primero. Aquí está, Efesios 1, 3 al 5, aunque hay varios, a mí me gusta escoger este. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Ahora voy a leer solamente las letras que marqué en negritas, porque el apóstol Pablo está bendiciendo a Dios, dice, Él es bendito, dice, que nos bendijo según nos escogió, habiéndonos predestinado según el puro afecto de su voluntad. Nos escogió habiéndonos predestinado según el puro afecto de su voluntad. Entonces, cuando Dios llega con su evangelio a una persona, es porque a él así le agradó. Solamente. No hay otra razón. Ahora, la siguiente idea que tenemos en este punto es que no solamente llega a una persona o nación, sino dice también, la predicación del evangelio ha sido concedida según el consejo de la voluntad de Dios. Es decir, el avance del evangelio es según la voluntad de Dios, según su consejo oculto para nosotros que se va revelando paso a paso. De tal manera que el evangelio avanza no por iniciativa del ser humano, sino por iniciativa de Dios, según el plan de Dios. Cuando de pronto una iglesia tiene como un fervor misionero, es por Dios. Y cuando de pronto dicen vamos a ir a tal parte, es por Dios. Y cuando el apóstol Pablo dice vamos a hacer misiones a los gentiles, es Dios guiándolos. Y cuando él dice queremos ir a Asia, y Dios dice el Espíritu nos lo prohibió y nos mandó para otra parte, a Macedonia. ¿Por qué? Porque era Dios guiando las misiones. Entonces el evangelio se ha ido propagando, se ha ido expandiendo según el consejo de la voluntad de Dios. Ese evangelio así se va extendiendo. Yo sé que desde nuestra perspectiva humana decimos, bueno, el padre de las misiones es tal persona, de las misiones modernas. Y las misiones modernas se originaron en tal iglesia o en tal movimiento, de tal forma. Pero desde el punto de vista teológico, es el consejo de la voluntad de Dios que concede la expansión del evangelio a donde a él le place, donde él dice para acá hoy va a ser la predicación del evangelio y hacia allá se mueven los evangelistas, misioneros. ¿Por qué? Porque así le place a Dios según su consejo. Él dice para dónde, dice aquí quédate porque aquí tengo mucho pueblo, y él va moviendo ese desarrollo evangelístico y misionero y lo concede según el consejo de su voluntad.
y a veces hay partes cerradas para los hombres hacia el Evangelio y nadie entra y no se proclama el Evangelio, pero no es porque el hombre se cierre. Es Dios en el consejo de su voluntad el que no lleva el Evangelio ahí. Y de pronto se levanta alguien que traspasa las fronteras y lleva Biblias como traficante. Es Dios el que dice, ahora sí se va a abrir. ¿Por qué? Se abre, porque Dios dice que para allá se va a predicar el Evangelio. Y si dice que el Evangelio entra a China, pues entra a China y no hay quien lo detenga. Y si Dios en su consejo dice, ahora no va para allá, no va. Y tienen sequía de la palabra, ¿verdad? Pero entonces tenemos, primero, a Dios le plació que la salvación fuera solo en Cristo. Segundo, esa salvación es proclamada solamente por la palabra de Dios. Tercero, el avance de esa palabra también está dentro de los designios de Dios. Por eso es importante que las iglesias aprendan a rogar al Señor de la mies que envíe más obreros a su mies, porque Él es el Señor de la mies y a nosotros nos concede participar con Él en esta labor de ir y predicar el Evangelio a toda criatura. De todas maneras tenemos nuestra responsabilidad, pero todo lo que hagamos no podemos nosotros adjudicarnos algún mérito para decir que por nosotros llegó el Evangelio, sino que según nos fue concedido por la voluntad de Dios, ese consejo de la voluntad de Dios que Él ya había fijado en su voluntad, así avanzó el Evangelio. Y así ha usado a personas. Y podemos poner muchos obstáculos o preguntas o restricciones a lo que cada quien hizo, pero es el Señor que está ahí detrás, obrando en la expansión de su Evangelio. Número 4. Aunque el Evangelio es el único medio externo para revelar a Cristo y la gracia salvadora, y es como tal completamente suficiente para este fin, para que los hombres que están muertos en sus delitos puedan nacer de nuevo, ser vivificados o regenerados, es además necesaria en toda alma una obra eficaz e insuperable del Espíritu Santo, con el fin de producir en ellos una nueva vida espiritual. Sin esta, ningún otro medio puede efectuar su conversión a Dios. Bien, este punto número 4 nos está diciendo que nosotros creemos efectivamente que el Evangelio es poder de Dios para salvación y que por eso lo proclamamos. El Evangelio es poder de Dios para salvación, es suficiente. Pero sabemos que junto con el Evangelio es además necesaria una obra eficaz e insuperable del Espíritu Santo. Entonces, el hombre proclama el Evangelio, la palabra de Dios, el Evangelio de la salvación en Jesucristo, pero además sabemos, aunque este tiene su eficacia, sabemos que hay un momento en que es necesario también obra el Espíritu Santo en la persona y entonces crea vida. Esa obra es conjunta. Cuando no obra el Espíritu Santo, se predica el Evangelio, pero la persona no se convierte, no cree, no se arrepiente. Pero cuando se arrepiente, ahí hubo una obra eficaz, necesaria, insuperable del Espíritu Santo. Notemos, por ejemplo, aquí en Tito, aunque ahí pone otros pasajes, yo escogí este porque se ve muy claro. Tito está en una isla en Creta. Una isla, por definición, pues está aislada. Y dices, ¿cómo va a llegar el Evangelio ahí? Y luego parece ser que eran unos personajes especiales, como en muchas culturas, un poco bárbaros. Y entonces llega el Evangelio, y aunque ellos eran rebeldes, eran aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros, dice, éramos personas mentirosos y ociosos. Fíjense lo que dice el apóstol Pablo a Tito en el 3, 4 al 5. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu. Así que tenemos Creta, una isla,
Pero a alguien se le ocurre ir a esa isla con la palabra de Dios. Y sabemos que a ese alguien que se le ocurrió ir a esa isla fue por el designio de Dios. Dios fue el que lo movió a ir hacia allá. Y fue con la palabra de Dios, una palabra que ha sido revelada por años, guardada a través de los siglos por el pueblo judío, guardada de tal manera que después pueda ser transmitida, y alguien va ahí y transmite ese mensaje, pero cuando transmite ese mensaje, no solamente Dios quería que en Creta escucharan la palabra de Dios, sino que además su Espíritu Santo obró en los corazones de ellos de tal manera que ellos creyeron. Se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador. Aquí en Tito hay tres ocasiones en que habla de las manifestaciones de la bondad de Dios, y está haciendo referencia a la bondad de Dios que se manifiesta en Jesucristo en la cruz, cuando Él muere por nuestros pecados, cuando Él resucita para nuestra salvación, pero también hace referencia aquí no solamente a ese hecho histórico en el pasado cuando Cristo murió, sino a este momento especial cuando fue predicado el Evangelio a los cretenses, y entonces ellos, con obra del Espíritu Santo, creen al Evangelio, se arrepienten, y entonces ahí hay una transformación, y ahí se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador. Sí, en Cristo, pero también después de en Cristo, en nuestra conversión específicamente, se muestra la bondad, se revela, se manifiesta la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, y entonces nos salva. Y ahí está la obra insuperable del Espíritu Santo, que aquí le llama regeneración, renovación, y lo hace nueva criatura. Nueva criatura es, y entonces puede creer, y entonces se arrepiente, y entonces desea a Dios. Hay una transformación que viene por el Espíritu Santo. Así que tenemos aquí en nuestra primera, déjenme regresar aquí la cámara. En estos artículos, el artículo número 20, los 4 puntos, Dios dio la promesa de Cristo y solamente hay salvación en Cristo. Los escogidos son engendrados a la fe y al arrepentimiento solamente en Cristo. En ningún otro hay salvación, solamente en Cristo. Ahora, esta salvación solamente se puede conocer por la palabra de Dios. El avance de esa palabra de Dios es también según el beneplácito de Dios, y Él va llevando la predicación del Evangelio como a Él le place. Y aunque la palabra del Evangelio es suficiente, es poderosa, nosotros entendemos que hay una obra del Espíritu Santo, una obra eficaz, como lo vimos ya en capítulos anteriores, no sé si recuerden por allá, creo que el 7. Hablamos sobre la obra eficaz, el llamamiento eficaz en el artículo 10. ¿Sí? Lo volvemos a retomar después. Pero este es el tema del Evangelio y el alcance de su gracia. Avanza ese Evangelio según la voluntad de Dios. Cuando alguien se pregunta, oye, pero aquellos que no han escuchado de la palabra de Dios, porque parece ser como si el cristianismo entonces fuera muy exclusivista. Y lo es, porque es solamente por la voluntad de Dios. Y alguien dice, ¿y si aquel no escucha? Y pareciera ser que es injusto, pero no es injusto. Dios nunca trata a nadie injustamente, y su misericordia es totalmente según su beneplácito. Él dice, tendré misericordia de quien yo tenga misericordia. La misericordia no es exigida, no es un deber que nosotros podemos reclamarle a Dios. Dios tiene misericordia de quien quiera tener misericordia. Se compadece de quien se quiera compadecer, y entonces nosotros solamente desde nuestra perspectiva lo que tenemos que hacer es obedecer el mandato de Dios de ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Nosotros tenemos un mandato muy claro y no sabemos quién se va a convertir, pero predicamos el Evangelio, porque sabemos que si nosotros
obedecemos el mandato de Dios, estamos actuando según su consejo, en su voluntad. Estamos en ese camino de la voluntad de Dios. Por algo nos pone a ti y a mí en contacto con ciertas personas. Por algo nos pone en ciertas ocasiones, en ciertas oportunidades. No es fortuito. Por algo nos hace crecer y desarrollar la vida y tener contactos. Por algo. No es fortuito. Y entonces nosotros podemos predicar el evangelio de la salvación en Jesucristo, a tiempo, fuera de tiempo, a grandes y a pequeños, a hombres y a mujeres. Y si el Señor nos lo concede fuera de nuestras fronteras, pues fuera de nuestras fronteras seguramente será la guía del Señor la que nos esté llevando a hacer un trabajo misionero o evangelístico o plantar una nueva iglesia. De todas maneras, la otra función que tenemos es rogar al Señor de la mies que envíe más obreros a su mies. Y no menospreciar de pronto aquel pensamiento que surja en algún joven o en algún adulto que diga, el Señor quiere que yo predique su evangelio, y pues empezar a hacerlo. Hasta aquí, ¿alguna pregunta del evangelio y del alcance de su gracia? Bueno, voy a detener la grabación en